Queridos hermanos y amigos, bendiciones. Este es su programa Charlas de Café con Biblia. Este es nuestro episodio número 89. Hemos estado hablando en los últimos dos programas acerca de cuestiones políticas. Quiero recordarles que este programa es grabado previamente, no es en vivo. Manejamos cierto lapso de tiempo antes de emitirlo, desde el momento que grabamos. Es la manera en la cual también nos aseguramos que vamos a tener siempre un stock de programas ya grabados y poder también relajarnos en cuanto al asunto de producirlos. Quiero dar la bienvenida a Pastor Jaime de la Vega, nuestro coanfitrión, y bendecir la vida de ustedes también y animarlos también a que por favor comenten en nuestras redes algún comentario, espero que sea constructivo acerca de lo que podemos, de lo que estamos compartiendo con ustedes. Puedan también compartir con otros, colocarle un like. En realidad eso nos ayuda a que el algoritmo ponga a disposición este programa en las redes y más gente pueda tener la opción de verlos. Nuestro corazón es compartir con ustedes algunas de las charlas que tenemos acerca de la realidad de la iglesia, lo que entendemos es el corazón de Dios, tocamos a veces doctrina también, vivencia propia de la iglesia, pero todo en medio de todo esto eh, motivado por un deseo de edificar, de bendecir y de permitir que el Señor sea quien nos lleve a una reflexión bíblica guiada por el Espíritu Santo. Doy la bienvenida a Pastor Jaime de la Vega. Querido Jaimito, ¿cómo estás? Tu fondo no está borroso, por si acaso no sé si quieres ponerlo borroso, depende de cada uno. Yo estoy Esta semi vez lo borroso. dejaremos así. Dale, adelante. Buenos días. Eh, Estamos grabando de día. Bendiciones. Luchito, muy buenos días. Es un gusto otra vez poder tener este encuentro que ambos disfrutamos, pero también quiero saludar a toda nuestra audiencia. Estamos recibiendo retroalimentación que nuestros contenidos están siendo de bendición para muchos hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Así que a todos mis hermanos les doy la bienvenida a en nuestro programa que tenemos con el pastor Luis Yelencic de charlas de café con Biblia. Es verdad que hemos tocado algunos temas políticos en las anteriores entregas de nuestro programa, pero estamos retomando otra vez ese hilo que teníamos, hablando de muchas cosas que surgieron a partir de estudiar los avivamientos, ¿no? Cuando hemos estudiado los avivamientos, hemos estudiado los generales de Dios, terminamos estudiando lo que fue el avivamiento en Bolivia, porque a nosotros nos interesa que aquí en Bolivia podamos tener otro avivamiento y nos hacíamos preguntas, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que se produzca un avivamiento, pero no un avivamiento que sea efímero y pasajero como los que hemos tenido en Bolivia y en otras partes, si no estamos preguntándonos qué tenemos que hacer para que la iglesia pueda sostener un avivamiento, ¿no? Entonces, Luchito, estábamos hablando sobre eso y simplemente en muy breves palabras resumir cómo llegamos a hablar el anterior programa, estábamos hablando de que uno planta y otro riega, ¿no? Haciendo Amén. referencia haciendo referencia al ministerio de Pablo, porque Pablo dice esto en 1 Corintios 3. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Y Amén. estábamos hablando sobre eso, sobre cómo se complementaban los ministerios de Pablo como apóstol con los ministerios de Apolo, con el ministerio de Apolo más bien, ¿no? Ujú, Y ujú. hemos identificado qué tipo de llamado tenía Apolo. Y bueno, muchos estudiosos afirman que Apolo era un maestro, tenía un conocimiento de la palabra y claro, estábamos viendo en el anterior programa, Luchito, eso, cómo en la iglesia de Corinto estos dos ministros, habían otros ministros más que ministraban, pero principalmente Pablo y Apolos habían tomado, digamos, la responsabilidad de ministrar a esta iglesia de Corinto. Pero Luchito, hacíamos hincapié, hacíamos énfasis en que es el Señor Jesús edificando su iglesia, ¿no?
Hablábamos de que en Mateo 16 el Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Partíamos de eso y decíamos, ¿quién es el que edifica la iglesia? El Señor Jesús. ¿Y por qué estábamos tocando ese tema? Porque estudiando el avivamiento en Bolivia, nosotros vimos que tenían una dirección de Dios. Julio César Rival y todos los líderes de ese tiempo tenían una dirección de Dios. Una de las direcciones de Dios es que no traten de estructurar la obra, ¿no? Ujú, No ujú, traten de estructurarla, porque normalmente estructurar significa organizarla, pero organizarla bajo criterios y pautas humanas, ¿no? ujú. Pautas, digamos, organizacionales, si vale la redundancia, pautas que tienen que ver con cómo yo estructuro las cosas. Y vimos que en el avivamiento en Bolivia el liderazgo trató de estructurar la obra, pese a que tenían direcciones, ¿no? Direcciones de que no traten de estructurar la obra, pero trataron de hacerlo y al intentar estructurar la obra, fueron seducidos por una corriente legalista, ¿no? Una Sí. corriente legalista muy fuerte, usamos la palabra recalcitrante, un legalismo recalcitrante, porque pensaron que tenían que estructurar la obra, pero eligieron, también tenían direcciones. Hemos visto, no solamente al verla, al estudiar el avivamiento en Bolivia, sino en la entrevista con Fernando Villalobos, hemos visto que Dios también les había advertido sobre doctrinas que iban a venir del norte, que Ujú, Dios le había advertido a Julio César que no vaya con este grupo legalista, pero de alguna manera lo manipularon y terminó involucrándose con este grupo legalista. Y cuando él vio esto, dijo, yo voy a usar esto para estructurar la obra. Quisieron estructurar la obra aquí en Bolivia a partir de esas pautas legalistas y lo único que logró eso fue apagar el avivamiento, apagar el mover de Dios. Pero lo más triste, terminó ese legalismo, esa corriente legalista recalcitrante, terminó lastimando, hiriendo a muchas personas que fueron ganadas en ese avivamiento. Entonces estábamos estudiando cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que Jesús estructura su obra. Y nosotros hemos visto que la forma en que Jesús estructura, si vale utilizar esa expresión, a través de los llamados a los ministerios que Él hace, ¿no? Es ujú. Jesús el que llama, es Jesús el que pone a unos como apóstoles, otros profetas, lo dice, ¿no? Y él mismo constituyó, dice Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, los 5 dones, pero como una atribución propia y privativa del Señor Jesús. El Señor Jesús hace los llamados, el Señor Jesús constituye a los ministros. Y nosotros terminábamos la anterior charla, la charla anterior a nuestros 2 programas donde hemos hablado de política. En esa charla anterior nosotros terminábamos hablando de esto, Luchito, ¿no? Estábamos hablando de que el Señor Jesús, cuando vemos el libro de los Hechos, vemos al Señor Jesús formando grupos de ministros. Estaba Apolos, estaba el propio apóstol Pablo, pero también tenemos a una Priscila y su esposo Aquila, que eran ministros, y los vemos a todos los ministros trabajando coordinadamente, pero siendo el Señor Jesús el que está estructurando la obra. Con este breve resumen y repaso de lo que hemos hablado, Luchito, quiero pasarte la palabra para que tú nos digas qué vamos a hablar ahora, sobre qué temas vamos a seguir esta conversación. Yo no quisiera que nuestros hermanos pierdan el contexto en el que estamos hablando. Hemos hablado de avivamientos, ¿no? Y en ese contexto estamos hablando ahora de estos ministerios. Entonces, Luchito, qué nos va a tocar ahora compartir con nuestros hermanos? ¿De qué vamos a hablar? Contigo, querido hermano. Amén. Bueno, gloria a Dios. Excelente, hermano. ¿Cómo haces la rápida recopilación del contexto? Porque eso es importante entender. ¿Por qué Mm, estamos hablando esto? Es porque, bueno, hemos invertido varios meses hablando sobre generales de Dios, avivamiento y todo lo demás. Pero hemos de entender que una de las cosas que surge como un desafío muy fuerte, creo, en nuestras vidas es, ok, empezamos a mover a vivir un despertar, un mover del Señor. La gente viene por cantidades inmensas a las iglesias, eh, reciben la salvación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las edificamos? ¿Cómo las establecemos?
algún marquetero diría, ¿cómo las fidelizamos, no? Como si fueran Sí, clientes. Que creo que el término no tiene nada que ver porque no son ni clientes ni nada, son hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos propiciar que los resultados de este mover redunden en que ellos, las personas que son alcanzadas, nacidas de nuevo, tomen o ratifiquen su decisión por Cristo y decidan realmente ser discípulos del Señor, hacerse discípulos del Señor? Creo que ese es el gran desafío de la iglesia también, ¿no? La iglesia muchas veces falla porque se cree que una iglesia, porque tiene muchas personas, y no estoy nada en contra, un poco de envidia nada más, pero nada más. Estoy ironizando, hermanos, tranquilos. Ay, el pastor envidioso. No, o sea, no, estoy ironizando. A lo que me voy es que no porque una iglesia sea multitudinaria, significa que sea una iglesia fuerte o que realmente la gente esté correctamente alimentada, ¿no? El otro día estaba predicando en la iglesia de Jaimito y cuando Jesús en Juan 6 empieza a hablar acerca de comer de su cuerpo y beber de su sangre, y esto obviamente era metafórico, apuntaba a la celebración de la mesa del Señor y exacto, entender que, o sea, había esa relación con el Cordero Pascual y todo. exacto. Obviamente el sentido de la gente estaba vedado, ¿no? Y la gente se horrorizaba, ¿no? Y dice, a partir de eso mucha gente le abandonaba. Dura es esta palabra, decía, ¿no? Y se iban, ¿no? Y se ofendían, ¿no? Acá somos caníbales, seguramente pensaban, ¿no? Exacto. Y todo en el contexto de la enseñanza judía, ¿no? Judaica. O sea, Exacto. la ley de Moisés y prohibido participar de carne, de sangre de animal, quiero decir. ¡Wow! Pero la gente se le iba, ¿no? Y, a veces ocurre así con el amor del pueblo, ¿no? Los amores y los desamores. Em, Claro, a veces uno puede llenar iglesia con un mensaje positivo, de ánimo, o puede llenar la iglesia de gente dando un mensaje legalista que pone miedo en las personas también, ¿no? O sea, que los manipula. Y el punto no es tamaño, sino cómo es que las personas crecen hasta ser semejantes al Señor. ¿Cómo crecemos en nuestra semejanza a Cristo, que es el plan y el deseo Exacto. de Dios? ¿Y cómo es que Dios provoca o propicia crecimiento espiritual en las personas? Y hemos descendido muy a tocar, creo que muy intencionadamente el anterior programa, el último que hablamos acerca de esto. Hablamos sobre 1 Corintios 3, ¿no? Y como tú bien lo has dicho, es Pablo el Mm, que siembra, Apolos el que riega, y Dios ha dado el crecimiento. Y vuelvo a decir, me gusta lo que dices, Dios forma equipos de trabajo, Dios busca edificar en base a dones específicos que vienen a ser un regalo del Señor. Ahora quiero retrotraerme a Efesios capítulo 4:11, solo para repasar. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, Efesios 4:11, mm, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, sigue hablando pues, de ya no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y eso es sumamente importante porque a veces nos perdemos en la lista de Efesios 4:11 y no entendemos el propósito. Y a riesgo de ser redundante en eso, prefiero ser redundante y repetir varias veces porque a muchas personas todavía no les entra eso. mm, Todavía hay líderes, ministros que creen que el apóstol es el jefe de todos los demás, que ya por llamarte apóstol estás pucha, en el pináculo a ver, en el pináculo de la expectativa de desarrollo y alcance ministerial que uno pudiera tener personalmente, ¿no? Y cuando se enseña de esa manera, se puede caer en muchos errores mm.
Y no tanto mi cobranza, y mi queja, no es tanto en el sentido de los ministros que enseñan de manera errónea, eso desde ya está grave, pero es en el sentido de que mucha gente en el cuerpo de Cristo Exacto, es exacto. engañada, caen en error y empiezan a ser manipulados. Ahora, quiero aclarar una nota al pie y una nota aclaratoria, y creo que puedo hablar por ambos, Jaimito. Ujú, Tanto el pastor Jaime como yo estudiamos la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que ha de ser interpretada en contexto de manera correcta, utilizando herramientas formales, hermenéuticas para entender el ujú, mensaje. Pero creemos también que si está en la Biblia y está interpretado de un buen contexto, en un buen contexto, o sea, si se hace una buena consideración de contexto, quiero decir, lo que Dios dice dice en la palabra es lo que Dios quiso decir. Eso. O sea, lo que la Biblia dice es lo que Dios quiere decir. Y la Biblia no habla de tres ministerios en Efesios 4, habla de cinco ministerios. Porque hay quienes exacto, agarran el exacto. Radex y dicen, no, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ahora solo hay pastores, evangelistas, pastores y maestros, lo cual no es verdad. Hay cinco. Y hay Amén. falsos maestros, y hay falsos pastores, y hay falsos evangelistas, hay falsos profetas, hay falsos pastores también. Pero lo falso no indica que no haya verdadero. No somos Exacto. cesacionistas en nuestra teología, somos continuistas. Y en realidad ni siquiera soy continuista, soy bíblico, hermano. No te Amén. ofendas. Si eres bíblico, no puedes ser cesacionista. Así lo diremos Mm, como es mm, nomás. Ahora, no estamos en contra del ministerio apostólico ni del ministerio profético. para No estamos nada. en contra. De hecho, vemos como parte de un todo, un equipamiento que Dios da, levantando hombres y mujeres líderes para impartir bendición, para enseñar a partir de sus propios llamados y traer variedad y equilibrio al cuerpo de Cristo. Me gusta eso, lo usa Kenneth Hagin, hermano Ujú, Hagin, ¿no? De sus manuales, sobre, hablando de los cinco dones ministeriales, y él habla, ¿no? Sobre variedad y equilibrio. Y eso es lo importante. Uno no puede decir, no, yo estoy debajo de un pastor, o porque estoy debajo de un pastor, o de un apóstol, o de quien sea, ya no honesto de nadie. O sea, hay, hay una interconexión y hay un trabajo que tiene que darse. Y dice, una de las cosas más fascinantes entre los dones del ministerio de Cristo es su variedad. Y voy a simplemente puntuar esto rápidamente. Apóstoles, el puesto del apóstol, que podríamos decir el oficio del apóstol, parece que abarca casi todos los tipos de ministerio que se enumeran luego. O sea, tiene contacto con todos, pero exacto. básicamente un apóstol es alguien que coloca fundamento. Y Ujú, también se entiende desde, es un derivado de la palabra, o en una traducción de la palabra apostelos, que significa enviado, enviado. Entonces, los apóstoles en la iglesia primitiva eran enviados. Los discípulos primero eran discípulos de Jesús y luego la Biblia se refiere a ellos como los apóstoles. ¿Y eran qué? Los enviados. Jesús los enviaba de dos en dos, ¿no? En anticipación a los lugares donde iban. Entonces, básicamente es eso. El profeta, dices, el ministerio de profeta es inspiracional, habla por inspiración directa, divina y por revelación. Habla un segmento de la mente de Dios, lo que Dios quiere dar. Hay una conexión específica entre el Espíritu de Dios y la persona que tiene el oficio profético. Sin embargo, no significa que todo lo que el profeta está hablando ha de escribirse en tablas de piedra, digamos así, y no va a equivocarse. Si es exacto. Dios la inspiración y es un hombre de Dios, va a ser, va a ser preciso, no se va a equivocar. Pero hay gente que a veces buscando hurgar en las cosas espirituales se expone por falta de conocimiento a la palabra espíritus de error y empieza a profetizar error. Ha pasado en el pasado, puede pasar ahora y eso puede también ser un motivo, digamos, de confusión en el cuerpo de Cristo. Por eso es que el uso de la profecía, hermanos, en el Nuevo Testamento no es dirección, sino confirmación. Tenemos la palabra profética más segura a la cual Amén. hacemos bien en prestar atención. Es la palabra escrita de Dios, es la Biblia. Es la Biblia. Ahí está. Luego tenemos evangelistas, que es aquel dotado directamente por el Señor para predicar la palabra con señales
y prodigios que siguen normalmente. Y es alguien, el evangelista es alguien que hace el llamado del corazón del evangelista, es almas para el Señor, recibir la salvación, dar las buenas nuevas, animar a la gente y alcanzar a los perdidos. Pastores, los que cuidan el rebaño de Dios en las iglesias, y los maestros, aquellos que ocupan el cargo, dice, de enseñar la palabra, no por habilidad natural, mas por medio de habilidad divina del Espíritu Santo. Me gusta esto porque creo que el ministerio del maestro, la actividad de enseñar es transversal a todos los ministerios. Todos deberían estar en cierta capacidad para enseñar. Pero un maestro ungido por el Señor siempre va a entender mejor, de mejor manera los detalles de la palabra y va a buscar Exacto, establecer verdad bíblica, pero no solo eso, motivar a la gente a amar la palabra de Dios e ir por sí mismos a relacionarse con la palabra, con Dios a través de su palabra escrita. Obviamente, bajo ayuda del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, pero a entender bien la palabra. Entonces, hay 5 dones ministeriales, hay llamados, gracias y unciones específicas sobre cada uno de estos ministerios y todos ellos sirven en el propósito de Dios para madurar a los santos y edificar al cuerpo de Cristo. Vemos un cuadro de esto un poquito en Corintios capítulo 3, donde Pablo habla de sí mismo y habla de Apolos como personas que habían sido, él había sido utilizado bajo en el ministerio apostólico y de maestro, también era profeta, de colocar el fundamento, iniciar la obra e iniciar el camino de crecimiento en los creyentes, pero también se habla de un Apolos, ¿no? Que entendemos que era un maestro, ¿no? De la palabra, que conocía la palabra, que era muy estudioso, era natural de Alejandría, gente, un lugar, una ciudad donde la gente era muy conocida porque eran muy inteligentes, muy estudiosos, pero había un don en Apolos. Y creo que podemos en eso aterrizar un poquito, Jaimito, a exacto. manera de reivindicación, ¿no? Porque porque yo bromeo y digo, pucha, si la lista en Efesios 4:11 fuera una lista de, como en el escalafón del magisterio, que empiezas con maestro, luego si te va bien vas a ir a apóstol, luego serás evangelista, luego maestro, y luego, o que es evangelista, luego profeta, y luego, ¿qué es apóstol? Y ahí ya eres el capo de todos, ya eres el jefe de todos. Los maestros estamos mal. O sea, Estamos al final de la lista. ¿cuándo nos van a promover? Contigo, Hay un hermano. error en esa perspectiva. Seguí, Luchito. No, dale, contigo. He hablado mucho, pero era mi salsita para continuar en la charla. ¿Qué opinas, hermano? Claro, es interesante esto que estamos hablando. Claro, nosotros no planeamos lo que vamos a hablar, pero ahorita está tomando ese rumbo nuestra conversación. Creo que en otras charlas hemos hablado sobre estas cosas, pero es importante volver sobre esto, sobre estas puntualizaciones. Luchito, yo no veo una estructura de jerarquías en los llamados ministeriales, ¿no? Y estoy seguro que tú tampoco la ves. Exacto. Muchas veces hemos hablado que estos ministerios en la iglesia del Señor muchas veces se los utiliza como títulos. Lo que tú acabas de decir es así como se lo ve, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la lista y el orden, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, ¿no? Luego profetas, después los evangelistas y después los pastores y maestros. Ujú, El tema es que muchos cuando ven esta lista están tentados a pensar de que se está hablando de una importancia, ¿no? De una jerarquía, ¿no? Que el apóstol es el más, el que tiene mayor autoridad, mayor jerarquía, luego el profeta, si seguimos en el orden de esa lista, ¿no? Luego el profeta, después los evangelistas, después los pastores y al último los maestros. Y claro, lo que tú acabas de decir es muy sugestivo, ¿no? Es como si fuera una escala jerárquica en la que yo tengo que ir siendo promovido. Entonces, si fuera así, todos tendrían que empezar a ser maestros, Luchito. Todo exacto. ministro, antes de ser pastor, tendrías que ser primero maestro. Y ahí hay una contradicción garrafal, ¿no? Porque cuando yo veo la descripción, voy a leer otra vez la descripción de Apolos, eso está en Hechos 18, permítanme encontrarlo.
cuando yo veo la descripción de Apolos en la Biblia, está en Hechos 18. Yo veo a alguien que estaba realmente muy sumergido en la palabra, alguien que conocía la palabra. Lo describe así. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Fíjense cómo lo describe, varón elocuente, tenía elocuencia, pero algo que dice es poderoso en las escrituras. ¿No? Está, Poderoso en perdón, eso está en Hechos, ¿qué dijiste? 18:24. Ya. Perdón. ¿Ya? Seguí, Hechos seguí, seguí. 18:24. Y si seguimos más adelante, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, otra cualidad que resaltan de Apolos, espíritu fervoroso, eso a mí me suena a una referencia a la unción. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, estos eran ministros, Priscila la esposa, Aquila el esposo, que eran ministros asociados de Pablo, ¿no? De hecho, incluso tenían una asociación en términos de su actividad económica, ¿no? Haciendo carpas. Y dice, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mm. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho. Fíjense lo que dice, fue de gran provecho. Esto no es así nomás de cualquier ministerio, ¿no? O cualquier persona que presuma algún ministerio. Fue de Mm. gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, me encanta la descripción que hacen de Apolos, vehemencia, poderoso en las escrituras, espíritu fervoroso. Y aquí dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. He querido, Aleluya. he querido volver a leer esta descripción de Apolos, porque esta descripción de Apolos describe a alguien que conocía muy bien la escritura, muy bien. A mí me asombra que Apolos, después que Priscila y Aquila ya le completan la revelación de que Cristo ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, me asombra que Apolos, también la Biblia lo dice de Pablo, enseguida podemos verlo, pero me asombra esto que dice que refutaba vehementemente a los judíos, ¿no? Demostrando por las escrituras. Esta parte es a la que me llama la Mm, atención. mm, mm. Demostrando por las escrituras. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo? ¿Cómo alguien puede refutar a los judíos porque los judíos rechazaron a Jesús? ¿Y cómo este Apolos puede refutar a los judíos demostrando? Cuando yo leo este lenguaje, demostrando, me suena a una demostración matemática. Cuando tú tienes un teorema, tienes algo en las matemáticas, tú quieres demostrar una verdad matemática y utilizas, ¿no? Utilizas reglas de la lógica matemática para demostrar. Y me suena a eso, me suena a alguien que está demostrando por la escritura que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo puede hacer? Solamente puede hacer alguien eso si conoce las escrituras, si conoce a fondo y en profundidad las escrituras. Porque en las escrituras, ¿cómo se puede demostrar que Jesús era el Cristo? Por la profecía bíblica. Pero la profecía está repartida a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hay que aclarar a nuestra audiencia, Luchito, que cuando se escribe el libro de los Hechos y cuando se escribe el Nuevo Testamento, la única Biblia que existía era el Antiguo Testamento. Amén. Todavía, Dilo de nuevo, hermano, porque hay gente que dice, ay, eso es bajo la ley, bajo la ley, bajo la ley. Y un día vamos a hablar de eso también, que no claro, les gusta claro, el antiguo. claro, en realidad lo único que tenían como Biblia era el Antiguo Testamento. Es lo mismo que pasa con Timoteo. En 2 Timoteo 3:16, si no me equivoco, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿De qué escritura está hablando Pablo? Es lo mismo. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo toda la escritura, solamente está hablando del Antiguo Testamento.
Ahora, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos completa la revelación. Gracias al Nuevo Testamento sabemos que Jesús es el Cristo, el ungido, es el Mesías. Amén. Entonces, ellos no lo tenían. Entonces, mi razonamiento va por este lado. Si esta es una escala de jerarquías y en el último escalón de la jerarquía está el maestro, y lo que tú dices me sugiere esto, ¿no? Que es como que promovernos, ¿no? Tengo que empezar como maestro. ¿Quién puede empezar como maestro? Si para ser maestro necesitas conocer la escritura a fondo. Necesitas ser una persona que esté metida, involucrada con la escritura a fondo. Necesitas ser alguien que está completamente aprendiendo de la escritura. Algo que vamos a puntualizar, me gustaría que puntualicemos, que el maestro es alguien que siempre está dispuesto a aprender, ¿no? Es un buen alumno. Claro, el maestro es el que está aprendiendo permanentemente. Entonces, esto desbarata lo que tú decías, lo que me está dando pie para hablar esto. No se trata de una jerarquía, no se trata de una jerarquía. Muchas veces hemos hablado y hemos dicho, los ministros en la iglesia de Jesucristo hoy necesitamos darnos un baño de humildad. Necesitamos con urgencia. Y una de las formas de darnos un baño de humildad con respecto a nuestros llamados es desvirtuando de que sean jerarquías y viéndolos a los ministerios como oficios. Esa es la parte que a mí me interesa que transmitir, ¿no? Es un oficio, es un oficio. Y hablamos, en el Antiguo Testamento habían tres oficios que estaban respaldados por la unción: el profeta, el sacerdote y el rey, ¿no? Pero eran los tres oficios del Antiguo Testamento. Hemos Mm. hablado de un rey, el rey Usías, que también se lo conoce como Azarías, que, digamos, lleno de orgullo, entra al templo a hacer algo que solo le correspondía a los sacerdotes, ¿no? Y entra a quemar incienso al templo y al final está invadiendo un oficio Mm. del Antiguo Testamento que no le compete. Y era un rey de Israel. Y nada más por ese pecado de invadir otro oficio, él queda leproso, ¿no? Él queda leproso. Y al final él mismo se apura a salir del templo porque ese mismo rato queda leproso, ¿no? Y no nos olvidemos que en el Antiguo Testamento los leprosos eran proscritos, ¿no? Es decir, tenían que estar fuera, ¿no? Tenían que estar fuera de la ciudad y eran proscritos porque, bueno, la lepra siempre ha sido un tipo del pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero estos razonamientos, Luchito, a mí me llevan a expresar la idea que estoy expresando. En la iglesia del Señor Jesús, démonos un baño de humildad. No son títulos de jerarquía. Luchito, todos están apurados a llamarse apóstoles, a llamarse profetas. Muy pocos. A ratos quiero acordarme quiénes están apurados a llamarse maestros. Y es como un ministerio poco atractivo, ¿no? Mm. Claro, porque está al final, ¿no? Al final de la lista. Ahora, para hablar de esto, me interesa mencionar que cuando nosotros estudiamos los ministerios, esto también un poquito para nuestro público, hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de los ministerios. El primero es el que hemos tocado, Efesios 4:11, ¿no? Donde se habla de los ministerios y se mencionan los ministerios, los cinco ministerios. Pero hay otros dos pasajes más. Uno está en Primera Corintios 12, al final de Primera Corintios 12, y el otro pasaje donde también se toca el tema de los ministerios es en Romanos 13, ¿no? En Ujú. la carta a los romanos. Pero yo quiero leer el de Segunda Corintios, en Primera Romanos Corintios, 12, perdón, Romanos 12, ¿no? Romanos 12, perdón, sí, tienes razón, Sí. Romanos 12, no es Romanos 13. ¿No? Y ahí también se menciona los ministerios, pero en este momento, como ya hemos leído Efesios 4:11 y todos los versículos que están por ahí, quiero leer y expresar algunas ideas de Primera Corintios 12. Al final de Primera Corintios 12, permítanme, estoy haciéndome líos con las páginas, aquí está. Al final de Primera Corintios 12 se mencionan los ministerios. Y lo dice así Pablo. Voy a leer desde el verso 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Esto es importante, somos el cuerpo de Cristo.
porque los ministerios están en el contexto del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aquí Pablo va a hablar de los ministerios de esta forma. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Este primeramente engaña a muchos, porque muchos quieren leer importancia, ¿no? Este primeramente es porque el apóstol es más importante. Ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Y dice, y nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, dice, ¿no? Aquí a los maestros los cita después de los profetas. Luego los que hacen milagros, esto más que nada muchos ven una referencia al evangelista, ¿no? Ujú. Después los que sanan, también es una referencia que muchos ven al evangelista. Los que ayudan, esto tiene que ver con el ministerio de ayudas, más que nada. Y los que tienen don de lenguas, el uso público de las lenguas, ¿no? Pero fíjense lo que dice, a Dios puso, voy a leer los tres primeros. Dice, a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros, ¿no? ¿Qué es lo que yo interpreto, Luchito, cuando leo esto? Esto de primeramente, el luego y de lo tercero, los maestros. Yo no veo una cuestión de jerarquías. Yo no veo que se esté privilegiando en importancia un ministerio por encima de otros. Lo que yo veo es la forma en que el Señor Jesús edificó su iglesia, hablando de la iglesia primitiva. Los primeros ministros que habían en la iglesia primitiva, los primeros que habían, no habían ni profetas, no habían ni evangelistas, no habían ni pastores, no habían maestros. Los primeros que habían eran los apóstoles. De hecho, estamos hablando de los apóstoles del Cordero, de los 12, ¿no? Por ejemplo, cuando en Hechos 6 se habla de que había crecido la iglesia y necesitaban nombrar diáconos, están hablando de los 12, de los 12. ¿Por qué son los primeros? Porque no habían otros ministerios. Y los profetas, estos 12, que eran los apóstoles del Cordero, en que, digamos, el que agarran el mayor liderazgo es Pedro, eran los primeros que el Señor puso porque no se habían desarrollado todavía los otros ministerios. Los únicos ministros eran los 12 hasta que se desarrollen. Hermano, hermana, escúchame, un ministerio hay que desarrollarlo. Hay un llamado, pero cualquiera que es llamado al ministerio tiene que desarrollar su ministerio. No importa si eres apóstol, no importa si eres profeta, no importa si eres evangelista, y peor aún si eres un maestro, tienes que desarrollar. El pastor también tiene que desarrollar. Entonces, lo que la Biblia está describiendo no es una escala de jerarquías, está describiendo cómo el Señor Jesús edificó su iglesia. Primero puso a los apóstoles, los 12. Luego profetas, dice. Estos profetas, ¿por qué eran importantes en la iglesia primitiva? Hermano, hermana, porque el profeta es el que recibe la revelación de Dios. El profeta maneja dos elementos en su ministerio. Inspiración, habla inspirado por Dios, pero también revelación. Dios le revela cosas. Escúchenme, la iglesia primitiva, después de que los 12, los apóstoles fueron y constituidos primero, se necesitaba escribir la Biblia. La Biblia tenía que ser escrita. ¿Quiénes tenían que recibir la revelación que ha quedado en nuestras Biblias? Los profetas. No es una jerarquía, es una secuencia. Eso es lo que yo veo, una secuencia que el Señor Jesús utiliza para edificar la iglesia primitiva. Porque tenía que haber revelación para que se escriba la Biblia. Pero lo interesante es que después de estos dos que permiten la edificación inicial de la iglesia, están citados los maestros. Los terceros, los maestros. Después están citados los que hacen milagros, los que sanan, es una referencia, muchos ven una referencia al evangelista, ¿no? Y Ujú. después están citados los que ayudan, los que administran. Esto que Que sería administran, el pastor los que administran, ¿no? los que administran muchos, esa palabra más habla de gobierno y ese es el pastor, correcto, ¿no? Los que ayudan, tal vez es una referencia al ministerio de ayuda, pero los que ministran, los que administran o gobiernos, que hay otras traducciones que lo traducen así, es una referencia al pastor. Entonces, Mm. aquí está el orden. Si fuera una jerarquía, el orden Pablo lo estaría tergiversando, pero no es una jerarquía. Ahora,
Fíjense la posición del maestro, porque queremos un poquito profundizar sobre eso. No sé cuánto podemos hablar en este programa, pero van a haber otros programas. Por Queremos, supuesto. queremos profundizar en el ministerio del maestro, que es tan necesario. Pero, ¿por qué aparece en tercer lugar en esta lista de ministerios de Romano, de 1 Corintios 12? ¿Por qué aparecen en tercer lugar cambiando el orden de Perdón, Efesios? Jaimito, que no se te vaya la idea, pero precisamente quiero reiterar eso. Me encanta lo que Sí, estás diciendo, porque esta consideración que estás haciendo basado en 1 Corintios 12 desvirtúa totalmente la idea de que Efesios 4:11 es un orden de jerarquía. Contigo, hermano. exactamente, exactamente. Es justamente lo que yo quiero resaltar ahora. Y lo que yo estoy hablando es por qué el maestro en esta lista de ministerios está en tercer lugar. Porque una vez que los apóstoles, los 12, hicieron su ministerio y empezaron a levantar la iglesia, luego Dios levantó profetas porque tenía que darles revelación para escribir la Biblia, ¿no? Son profetas del nuevo pacto que reciben revelación para escribir la Biblia. Uno de ellos Wow. fue Pablo, ¿no? En un oficio profético, ¿no? Que recibió revelaciones. Pero eso Aleluya. permite que la iglesia empiece a ser edificada y después Pablo nombra a los maestros. ¿Por qué el maestro aquí está nombrado después de estos dos ministerios fundacionales? Porque el maestro es el que edifica. Ese es el tema, el que edifica. A ver, Luchito, quiero que tú intervengas en este momento, porque hay muchas Wow. cosas que quiero decir, pero quiero escucharte a ti. Contigo, querido hermano. Se está abriendo una beta de charla, hermano, Mm. que está muy, muy interesante y me gusta. Recordemos lo que dice la Biblia, creo que es en Efesios, donde dice que Dios ha fundado sobre que es sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Exacto. Eso es Efesios ¿No? 2:20, si no me equivoco, lo Y veremos. eso vendría a ser si lo tienes ahí, puedes leerlo. Yo estoy con otra cosa aquí en la aplicación electrónica de la Biblia, porque Te quiero lo leo, decir así algo. dice, ¿no? Dale. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Seguimos. Exacto. Ahora, el fundamento es apostólico y profético, no se nos olvide. Y está Ujú. hablando del desarrollo de la iglesia como el edificio de Dios. O sea, el término fundamento tiene que ver siempre con algo que se va a edificar. Pero tú te compras un terreno, quieres tu casa, colocas buen fundamento, pero no te vas a vivir cuando están los fundamentos. Tú necesitas construir para ir a vivir. Y es lo mismo, el sueño de Dios, la iglesia está fundamentada, pero no son los únicos dos ministerios. Qué Primero. buena idea. Segundo, Mm. no está hablando de los ministerios contemporáneos de ahora, apostólico y profético de este tiempo, sino está hablando de los tiempos del Cordero, cuando Jesús estableció la iglesia el día de Pentecostés en Hechos. Hay Que una muchos lo llaman, unanimidad. perdón, muchos lo llaman apóstoles y profetas fundacionales. Exacto, y eso es lo correcto, eso es lo correcto. Exacto. Y lo que estás explicando es magnífico porque claro, nos pueden sacar de contexto muchos y empezar porque hay gente que piensa eso. Hay una nueva reforma apostólica, llamada así en Estados Unidos, que es un movimiento que agrupa a mucha gente, muchos de ellos buenos, temerosos del Señor, excelente, pero muchos otros que han llevado el asunto al extremo, ¿no? Hay quien ha replanteado una nueva reforma apostólica en el sentido de que son solo los apóstoles los que tienen que reinterpretar y establecer cómo es que los creyentes tenemos que leer la Biblia. Esto es herético. Esto es Mm. herético. Uf. Esto, yo no quiero estar en los zapatos de la dama que dijo eso hace muchos años. Dice que por revelación, señores, por favor, cambien al Chavo del Ocho, les va a bendecir más. O sea, ok, no fue muy amable eso, pero les aseguro, porque hay veneno, o sea, cuando habla del fundamento de apóstoles y profetas, está hablando de los fundacionales al inicio de la iglesia. Y eso cruza con lo que estamos hablando, con lo que tú has empezado a hablar en 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Ahora, me voy al original, hago clic ahí sobre la
palabra primeramente abre la concordancia de Strong, electrónica. La Excelente. palabra corresponde a la palabra griega 4412, 4412, es la palabra proton, de ahí debe venir proton, y significa primeramente. Ahora, dice en tiempo, lugar, orden o importancia. Perfecto. Pero Per- viendo el contexto y considerando la aplicación que tú estás haciendo desde el punto de vista histórico del Ujú. desarrollo de la iglesia primitiva, Exacto. entendemos que no es importancia, sino que es No es. tiempo. Lo Exacto. primero que hizo fue establecer el fundamento en el tiempo, o sea, cronológicamente hablando, en primer lugar, en tiempo y lo primero en el orden, apóstoles. Y luego dice, luego profetas, luego deuteros, segundo, y es el desarrollo de la iglesia. Y eso está probado también por el ministerio de Pablo, por ejemplo, por el ministerio de Bernabé, por el ministerio de Pedro mismo, que tenía un llamado apostólico hacia los de la nación judía. Por eso él casi no viajaba, él estaba más en Jerusalén. Pablo era el misionero. Y luego habla acerca de los maestros, que significa, dice, instructor, ¿no? También dice padre, familia, didascalos. Ahora, pongamos nuestro dedito ahí y vamos a Hechos capítulo 13 verso 1. ¿O es 12? Creo que es 12, ¿no? 13, está bien. 13:1, Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí hace. Ah, ya, ya. Esto ratifica lo que estamos diciendo de 1 Corintios 12. Exacto. Totalmente. No había pastores todavía, no había evangelistas Exacto. todavía. ¿Ya? Exacto. Y mira que la iglesia en Antioquía por muchos se habla de que era una iglesia que se la podría comparar con un gran centro misionero en la iglesia primitiva, porque fue esta iglesia la que empezó con las misiones específicas dadas, porque es en este contexto que el Espíritu Santo instruye y dice que se apartase a Bernabé, a Saulo, para la obra a la cual los había llamado, ¿no? Dice, había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y empieza a hablar el primer viaje misionero de Pablo, enviados por el Espíritu Santo a través de qué? De profetas y maestros que enviaron. Ahí Exacto. está, hermanos. O sea, no nos hagamos tanto lío. Qué lindo que la Biblia se explica a sí misma. Se explica a sí misma. Y creo que eso es clave a la hora de Eh, considerar todo esto, Jaimito, porque Gloria a estamos Dios. matando una vaca sagrada, ¿no? Ahorita. Mm. Y es muy fuerte esa vaca sagrada, sobre todo en círculos neopentecostales, ¿no? Donde se hace demasiado énfasis desmedido en el ministerio apostólico o del apóstol y se denigra el resto de ministerios. Ahora, yo sé que suena mejor y suena más impresionante. Dígame, apóstol. Me hace recuerdo a los dos loquitos, dígame, licenciado, ¿no ve? De Chespirito. Ya. El Contigo, Lucas Jaime. y el Lucas y el Ezequiel. Perdonad mi humor negro, pero dale No, nomás. por si acaso, a mí me causa mucha gracia que hables de eso, porque yo después de tantos años sigo viendo a Chespirito, ¿no? Los reels que me llegan. Yo sigo riendo con los chistes de Chespirito, así que me hace chiste que tú Era un genio, menciones era un así, genio. y lo encuentro apropiado también, ¿no? Claro, porque a veces podemos ser más edificados viendo el Chavo del Ocho que escuchando herejías, digamos. Yes, sir. Para Tenía que seguir un ser poquito, dicho. para seguir un poquito ese humor negro, ¿no? Ahora,
Lo que tú acabas de decir, Luchito, complementa muy bien lo que estamos hablando, porque cuando llegamos a Hechos 13 es, por así decirlo, la descripción bíblica de cómo la iglesia gentil empieza, ¿no? Porque, Ujú, por ejemplo, cuando vemos el libro de Hechos, vemos que los primeros capítulos, el principal apóstol, el principal protagonista de todas las historias de los primeros capítulos de Hechos es Pedro. Pero no nos olvidemos que en esos capítulos la iglesia era principalmente judía. Los que componían la iglesia, la naciente iglesia, eran judíos convertidos al evangelio, ¿no? ujú. Y obviamente hasta ese momento no se había abierto la predicación del evangelio a los gentiles. ¿Dónde se abre la predicación del evangelio a los gentiles? En Hechos 10 cuando Dios usa a Pedro para ir donde un centurión de nombre Cornelio en Cesarea y predicar por primera vez el evangelio a los gentiles, ¿no? Entonces, el capítulo 11 muestra algunas cosas, el capítulo 12 muestra otras cosas, pero principalmente en el 11 y en el 12 se nos muestra que Bernabé, un judío, llega a Antioquía, ¿no? Llega a Antioquía. ¿Por qué Antioquía es importante en la historia de los hechos? Porque ahí empieza la primera iglesia, digamos, fuerte, por así decirlo, de gentiles, ¿no? Pero antes del capítulo 13, no recuerdo si es en el 11 o en el 12, se muestra que Bernabé llega a Antioquía y cuando ya está en Antioquía, Bernabé va a buscar a Pablo. Está Pablo, en el tengo 11, sí. Ah, gloria a Dios por el ¿no? ministerio de Que Bernabé. Bernabé va en el 11, ¿no? Que va a Tarso, porque me imagino que en ese tiempo Pablo se había recluido en Tarso, ¿no? Y lo va a buscar y lo trae a Antioquía. Y Antioquía se convierte en la primera iglesia gentil y en la primera iglesia donde los cristianos son llamados cristianos, ¿no? Imagínate esa iglesia, ¿no? Claro, claro. Pero lo que me da mucha luz es lo que tú comentas, ¿no? Cuando llegamos a Hechos 13, lo que tú has leído es esto que dice, ¿no? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Y ahí lo mencionan. ¿A quiénes mencionan? A Bernabé en primer lugar, Simón, Mm. el que se llamaba Níger, luego Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y al final de la lista lo mencionan a Saulo, al final, ¿no? Y Saulo, dice, ¿no? Mm. Ahora, ¿qué está describiendo? ¿Qué eran estas personas que se mencionan? Bernabé, lo voy a leer, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, ¿qué eran? Según las primeras expresiones de este verso, eran pastores y maestros, ¿no? Ahora, acá hay algo interesante. Tú mencionaste hace un rato que el ministerio del apóstol, por sus características, normalmente toca a los otros ministerios. Muchas veces describimos, hablando de los 5 ministerios como los dedos de nuestra mano, muchas Mm. veces describimos que el apóstol es el pulgar. ¿Y por qué? No porque sea más importante, porque es más gordito y más fuerte que los otros, sino porque el apóstol, me gusta esta ilustración, toca los otros ministerios, ¿no? Toca los otros ministerios. Para levantar una iglesia tienes que predicar el evangelio, tienes que hacerla de evangelista, tienes que ministrar a las personas inspiradamente, tienes que hacerla de profeta, tienes que hacerla de pastor. Toca, el apóstol toca el ministerio del pastor porque estás levantando una iglesia y tienes que cuidar esas vidas. Pero también el apóstol toca el ministerio del maestro, ¿no? Es interesante, cuando yo veo la vida de Pablo, yo me voy a las cartas a Timoteo, que el propio Pablo, aquí en Hechos 13 se describe, Lucas describe y dice, habían profetas y maestros, ¿no? Ahora, de estos 4 que mencionan, 4 o 5, ¿quiénes eran profetas o quiénes eran maestros? ¿O quiénes eran las dos cosas? Cuando yo leo, por ejemplo, 2 pasajes en las cartas a Timoteo. En la primera carta leo Timoteo 2:7. Pablo le está escribiendo a Timoteo y habla de su ministerio, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice, ¿no? Predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento,
y maestro de los gentiles en fe y en verdad, ¿no? Cuando yo leo y estudio a Kenneth Hagin, yo veo que, y otros hermanos que han estudiado esto, yo veo que esta palabra predicador muy bien puede referirse al ministerio profético de Pablo. A ver, veamos una cosa. Estamos hablando de que Pablo era apóstol, era profeta y era maestro. Normalmente cuando yo veo a Pablo, lo veo a Pablo moviéndose en estos tres llamados. Era profeta, pero perdón, era apóstol. Su llamado principal era apóstol, había Enviado. sido enviado por Dios a predicar el evangelio. Pero también era predicador o era profeta, ¿no? Esta es una referencia al predicar inspirado por Dios. Era profeta. Ahora, yo sé que era profeta porque Pablo escribe casi dos terceras partes del Nuevo Testamento. Perdón, Jaimito. Y ahí algo que quiero, o sea, Dale, dale, perdón, dale. todo lo que vamos a seguir. Me gusta porque siempre que yo ministro la Santa Cena, 1 Corintios 11, dice, eh, Pablo dice, porque yo recibí del Señor, estoy leyendo 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Ex, Señor lo que también nos he ex. enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, él recibió del Señor, él no estaba suscrito al boletín de la primera iglesia de Jerusalén, donde se compartía doctrina y todo lo demás, no, él recibió del Señor, el Señor le dio la revelación, contigo. No, y lo que tú mencionas es importante. Esa revelación le dio el Señor al Jesús, muchas veces, a Pablo más bien. Muchas veces yo digo, cuando celebro la Santa Cena, yo digo lo mismo, ¿no? Yo digo, ¿acaso Pablo estaba en el grupo de los 12 en la última cena? No estaba, pues, ¿no? No era parte de los 12 y no estaba. Y sin embargo dice, yo recibí del Señor. ¿Y qué recibió del Señor? Lo que pasó en esa última cena. En otras palabras, Aleluya. el Señor le reveló lo que pasó en esa última cena y le dio el mandato de celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque era profeta, ¿no? Ahora, esto que estoy mencionando es interesante, porque tiene la lógica de 1 Corintios 12. Pablo se describe a sí mismo como apóstol, era profeta, predicador, era profeta porque recibía revelación, pero también era maestro. ¿Por qué? Porque está en la misma lógica de lo que hemos hablado hace un rato. Para levantar la iglesia primitiva se necesitaba el fundamento. El fundamento son apóstoles y profetas. Me gusta esa puntualización que has hecho tú. El fundamento es el cimiento. En Bolivia, más que hablar de fundamentos, hablamos de cimiento, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero el fundamento, el cimiento, son los apóstoles y profetas. Ahora, Pablo tenía que edificar, tenía que levantar iglesias. Plantar iglesias es una expresión válida. Tenía que Ujú. plantar iglesias. Para eso estaba ejerciendo su oficio de apóstol, estaba predicando el evangelio como profeta inspirado por Dios. Pero ¿qué era necesario para edificar una iglesia? Maestro, no está. El maestro es importante para regar la palabra, ¿no? Por si Aleluya. acaso, por si acaso, lo mismo dice, es muy similar el verso de 2 Timoteo 1:11. ¿No? Es muy similar. En 2 Timoteo dice, del cual yo fui constituido predicador, vuelve a decir lo mismo, apóstol y maestro a los gentiles. Ahora, Luchito, estamos hablando esto me hace recuerdo a un ministro que yo conocí aquí en La Paz, que decía que uno solamente puede ejercer un solo ministerio, ¿no? Porque lo No digo puedes. yo, decía. Porque Claro, a y mí me ponía conviene lo que digo. sí, es que no, no, o eres maestro y si eres maestro ya no puedes ser pastor, ya no puedes ser profeta, ya no puedes. Claro, para mí esa es una distorsión, porque yo veo que Pablo se movía en base a los tres oficios. Era apóstol, era profeta, pero también era maestro, ¿no? Ahora, hay un ministerio que es por así decir, el ministerio dominante, ¿no? ¿Cómo lo conocemos a Pablo? Lo conocemos como apóstol. Aunque se movía en el oficio del profeta y en el oficio del maestro, principalmente era apóstol, ¿no?
Pero esto desvirtúa el hecho de que hay personas que pueden moverse en más de un llamado, Luchito, ¿no? Porque más un rato, no sé si en este programa o en el siguiente, quiero hablar del pastor maestro, ¿no? Mm. Queremos hablar del pastor maestro, un Sí, pastor sí, sí. que también es maestro, ¿no? Y alguien puede decir, no, tú eres o eres pastor o eres maestro. A veces esos argumentos se utilizan más para manipular ciertas verdades, ¿no? En función de ciertos intereses. Pero vemos a Pablo moviéndose en el ministerio del apóstol, del profeta y del maestro. Por si acaso, en el Antiguo Testamento también vemos esto, ¿no? Mm. Vemos, por ejemplo, el rey David era rey, pero también se movía haciendo sacrificios, tenía una unción sacerdotal, David, ¿no? Pero también era profeta. Cuando leemos sus salmos, vemos que era profeta, pues del Señor les reveló muchas cosas, ¿no? Entonces, lo vemos en Samuel. Samuel era profeta, pero también Samuel era sacerdote. Es decir, que los oficios pueden combinarse, ¿no? Pueden combinarse, pero aquí estamos viendo que estos son oficios, no son títulos de jerarquía. Luchito, contigo, por favor. ¿Qué más puedes acotar? Creo que ya estamos sobre la hora. Eso tú me vas Exacto. a... Eso estoy viendo, pues he estado recorriendo de 5 en 5 minutos después de 43 minutos, creo, de tu historia. No, pero para cerrar la idea, me gusta mucho la charla, Jaimito. Siempre las charlas son buenas, nos gustan, no quiero, parecía que sonar arrogante y nada, no tienen que ver con eso, pero siempre termino maravillado y agradecido al Señor por cómo es que hablando, descubrimos cosas, ¿no? O relevamos cosas, o resaltamos cosas, y creo que hay suficiente contundencia escritural como que tú le has dado, y bueno, he hecho mi humilde aporte también, pero el punto es entender que concluimos a manera de cerrar esto, que la lista de Efesios 4:11 ministerial habla de una lista de funciones, no de jerarquías. Y estamos Exacto. explicando con chuis. Ya, ahora, el que no quiere creer y no quiere entender, allá él, ¿no? Ya no. Y yo les digo, hermanos, al menos este comentario va a sonar un poco políticamente correcto, no quiero ofender a nadie, pero si hay alguien que tiene problemas con aceptar esto, pues sea bendito, siga adelante en su error. Ahora, no porque lo digamos nosotros es que no es error, sino porque estamos probando por la escritura. Y yo Mm. desafío a todos ustedes, amados hermanos, y sobre todo me dirijo humildemente a los consiervos, a ir por ustedes mismos a estudiar la escritura y ver y encontrar la lógica en la interpretación y cómo es que conectamos todas estas escrituras, porque es contundencia bíblica, o sea, sometemos siempre todo lo que decimos al escrutinio personal que cada uno de ustedes tiene que hacer de la palabra. Aquí no Amén. hablamos de dogmas ni posturas Amén. dogmáticas. Y ahí es algo, lo que me gusta es esto, y vuelvo con la idea de que no se trata de quién es qué, sino se trata más bien de entender la intención de Dios y ver dónde podemos encajar en el cuadro del Señor, en el propósito del Señor de edificar a los santos. Definitivamente, eh, entendiendo que primero hay 5 llamados enlistados en Efesios capítulo 4 versos 11 en adelante. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay gracias, hay habilidades, hay unciones específicas para cada uno de ellos. Ahora, como bien has dicho, hay personas que pueden tener más de un llamado ministerial, de un don ministerial operando. Y Ujú. eso tiene que ver también con experiencia, con el propósito de Dios, con la capacidad y la necesidad de edificar a la iglesia. O sea, es Dios el que hace eso, ¿no? El tener un llamado no es excluyente de otro llamado necesariamente. Ahora, depende entender también en qué etapa de desarrollo está una iglesia, cuando una iglesia nace de cero, diremos. Ahora, otra cosa también es que hay esta diferencia y esta diversidad de llamados crea una tensión entre los llamados, porque cada ministerio es motivado de manera diferente. Yo noto gente que tiene llamado profético, viven en las nubes, hermano. O sea, les encanta la revelación y Dios, y ven cosas en la escritura que ves, yo no veo, yo más en virtud de un llamado de maestro, yo digo, ¿dónde? A ver, interpretaremos bien, a ver, mostrame. Hay una tensión.
pero esa tensión tiene que ser una tensión saludable. Me gusta como lo dice el hermano Hagan. Dice, el profeta es para inspirar al maestro. Porque es Es verdad, una a linda veces idea. el maestro corre mucho en detalles, puede volverse demasiado denso en la información, demasiado académico y a veces predica de cosas que solo él entiende, ¿no? O sea, y la gente cucu, bien gracias nadie en la iglesia entendiendo. Ese no es un buen maestro, ese puede ser un buen orador o una buena persona que da una aula educativa, digamos, pero no hay vida en eso, ¿no? Entonces, dice, el profeta es para inspirar al maestro, qué lindo. Es linda Pero idea dice, y eso. el maestro es para estabilizar al profeta, Interesante. ¿no? La coordinación entre los ministerios, ¿no? Exacto, y ese es el corazón del Señor, o sea, no necesito, o sea, yo entiendo que hay gente en virtud de un llamado que tal vez tiene no digo una mejor conexión, pero personas a través de las cuales la unción profética fluye, ¿no? Revelación y sueños y cosas y todo está bien. Pero si no se desciende al asunto de poder validar esas experiencias en el plano de la escritura revelada, ya escrita, entendida en contexto, podemos caer en una idea donde lo que se está buscando más es una dependencia de experiencias espirituales más que de solidez bíblica. Y ahí es donde muchos se extravían. Ahí es donde muchas veces hay falsas profecías y se levantan falsos profetas también. Tenemos que descender al asunto y además, y por otro lado, digamos, mucha escolaridad, mucha erudición, lo diremos así, en la palabra, en los detalles, en el idioma y que esto y que el otro. Cuando no hay ese aspecto de la inspiración del Espíritu de Dios, es soso, es denso y es algo que tampoco trae edificación por sí mismo a las personas. Y ahí es donde hay que entender esto. Ahora, para tener el cuadro completo, dice, el profeta es para inspirar al maestro, el maestro es para estabilizar al profeta, el evangelista es para continuamente recordarnos que, de las almas perdidas del mundo y de la necesidad del evangelio. Exacto. O sea, ir y ganar almas y alcanzar personas. Cuarto, dice, el pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado después de haber sido ganadas, que hay que cuidarlas, hay que alimentarlas, hay que restaurarlas. Y luego dice, y el apóstol sobre todo es para inspirar y guiar nuevas conquistas para Cristo y la iglesia, ¿no? O sea, ir más allá del asunto. Y creo que la interacción de estos dones ministeriales es lo que la va a proveer madurez en la iglesia. Y me quedo con eso, entender el propósito. No estamos tratando de hablar de cuál ministerio es mejor que el otro. Ninguno es mejor que el otro. Todos son Claro, necesarios, pero también hay etapas de establecimiento de la obra de Dios y de cómo la obra puede ser nutrida. Necesitamos como creyentes cada una de estos oficios ministeriales de tiempo en tiempo, eh, ministrándonos a nosotros, o sea, renovando el entendimiento en áreas específicas. Ahora, si pertenecemos, y es el deseo de Dios, Dios quiere y debemos hacerlo, pertenecer a una iglesia local, creo que el llamado principal dentro de la iglesia local sabemos que es el del pastor y un pastor que debe exacto. ser apto para enseñar, porque el corazón del pastor son las Amén. vidas y es el que cuida. Eso es lo más importante. Y alguno alguna vez dijo que que cada ministerio tiene sus dones, sus llamados, sus habilidades, sus características y también sus desafíos. Pero alguna vez alguien dijo que el ministerio que posiblemente enfrenta más desafíos es el ministerio pastoral porque trata con las vidas y las vidas no siempre son fáciles de tratar, ¿no? Exacto. O sea, dar cierta libertad a las vidas no quiere ser un pastor muy intrusivo, inmiscuirte mucho en las cosas, te acusan de falto de interés, ¿no? No, no le Mm. interesa al pastor. Empieza a querer ajustar algo, uy, me quiere dominar, es un dictador también. O sea, pucha, hermano, a ver, nos pondremos serios, queremos bendecirte, ¿qué hacemos? Ahí está, estoy llorando algunas de mis frustraciones. No,
Amo la iglesia donde estoy y solo puedo referirme de la mejor manera a los hermanos amados, pero hay situaciones en la vida donde uno enfrenta personas poco complicadas, ¿no? Y bueno, sea Dios y la gracia del Señor ayudándonos. Jaimito, ese fue mi cierre, hermano. Tus últimas palabras y si puedes guiarnos en oración, pero desde ya, hermanos amados, vamos a continuar. Estamos solo empezando a hablar de esto. Y qué lindo es ver a Cristo en la perspectiva de Dios. Adelante, Jaimito. Gracias, Luchito. Sabes que estoy muy satisfecho por el rumbo de nuestra charla, porque quiero recordar nuestro contexto, ¿no? Hemos estudiado avivamientos, hemos estudiado el avivamiento en Bolivia. Algo que nos llama la atención es por qué duró tan poco, qué pasó Mm, después, por qué el legalismo terminó destruyendo lo que Dios empezó a construir. ¿Y por qué ese intento humano de estructurar esa iglesia de ese tiempo determinó de que más bien se apague el avivamiento y las vidas sean lastimadas? Entonces, el rumbo de nuestra charla tiene que ver con, estamos viendo cómo en la Biblia el Señor Jesús edifica su iglesia, cómo llama a uno. Es prerrogativa del Señor Jesús darle un llamado a uno y darle otro llamado a otro. Y mm, es prerrogativa del Señor Jesús hacer que un ministro pueda moverse en más de un don ministerial en virtud de lo que es la utilidad de ese ministro para la obra del ministerio. Entonces, hermanas que nos están siguiendo, estamos queriendo ver cómo en Bolivia nosotros podemos propiciar o podemos sentar las bases de un nuevo avivamiento, pero sobre la base de que es el Señor Jesús el que estructura su obra, ¿no? El que claro. edifica, para hablarlo en términos bíblicos, el que edifica su iglesia. Y hablar de los ministerios, Luchito, creo que es muy importante, ¿no? Para la iglesia aquí en nuestro país. Sé que nuestros contenidos a veces salen fuera de nuestras fronteras, pero Mm, nosotros somos bolivianos y nosotros hemos estudiado el avivamiento en Bolivia. Y como bolivianos queremos un nuevo avivamiento, queremos que la iglesia despierte, la iglesia está dormida, la iglesia está letargada. Y mm. queremos ese despertar. Entonces, estoy muy contento con el rumbo de nuestras charlas, Luchito. Ya nos han quedado varias cosas en el aire, ¿no? Seguramente van a ser el inicio de las siguientes charlas que tengamos. Entonces, quiero Amén. pedirles a todos nuestros hermanos, cerremos con una oración, ¿no? Pidámosle al Señor, acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, estamos agradecidos con Luis en este momento que estamos terminando un nuevo programa. Estamos terminando la grabación de un nuevo programa de charlas de café con Biblia. Te doy gracias porque nos estás dando la dirección para hablar de estas cosas. Nunca sabemos cómo empezamos, como lo dice Luis. Siempre sabemos más bien cómo empezamos, siempre sabemos cómo empezamos una charla, nunca sabemos cómo la terminamos porque en medio de las charlas estamos recibiendo direcciones tuyas para poder ministrar aquellas cosas que están en tu corazón. En este formato de una charla, en una charla seria, pero informal, no es una charla que está basada en reglas parlamentarias o reglas de comunicación. Estamos hablando de nuestro corazón y te doy gracias porque nos estás guiando, nos estás dando dirección. ¿Qué cosas queremos nosotros ministrar? ¿Qué cosas necesitamos aprender? Y Dios Todopoderoso, gracias porque nos estás mostrando cómo edificas tú, Señor Jesús, tu iglesia. Nos estás mostrando cómo tú levantas hombres y mujeres en el ministerio, pero también nos estás mostrando cómo tú produces asociaciones divinas entre los ministros, cuando los ministros se complementan, cuando los ministros no están interesados en un protagonismo propio, cuando los ministros están interesados en tu obra, cuando los ministros privilegian la obra tuya y el llamado y el señorío de Cristo por encima de sus propias ambiciones, sus propios intereses personales. Dios Amén. amado, ayúdanos a
comprender esto. Ayúdanos a comprender cómo edificaste tu iglesia y cómo quieres edificar tu iglesia a lo largo de la historia. Señor Mm, Jesús, tú constituyes a los ministros y tú también propicias esas asociaciones ministeriales que vemos en el libro de los Hechos, sí, con Señor. Pablo, con Pedro y con muchos otros ministros cuyo aporte en la iglesia primitiva nosotros podemos estudiarlo en la palabra de Dios. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que este anhelo por un nuevo avivamiento en Bolivia, este anhelo por un avivamiento que se sostenga en el tiempo, este anhelo por un despertar de la iglesia en Bolivia, podamos transmitirlo adecuadamente a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen en nuestros contenidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Así sea. Queridos hermanos, Dios Amén. les bendiga. Queremos bendecir sus vidas y mandarles un afectuoso saludo. Será hasta nuestra próxima charla de Café con Biblia. Dios les bendiga. Amito, Dios te bendiga. Luchito, hasta la próxima. Un lindo resto de semana y para toda nuestra audiencia, que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Chao, chao.